7, ¿cierto? Dice a continuación, por lo cual, como dice Ruach HaKodesh, si oyeres hoy su voz. Fíjate tú, qué interesante analizar que Ruach HaKodesh dice. ¿Y qué está diciendo el Ruach HaKodesh? Está citando el Salmo 95. Está citando el Salmo 95. O sea que no hay que imaginar que hay un Espíritu Santo que está hablando, no. Es la voluntad divina, la presencia de la santidad que se expresó a través del rey David y explicó ese verso que dice: cuando escuches, oh día, su voz. Ahí donde la Biblia usted dice hoy, yo lo recalqué, lo voy a repetir, dice Hayom en hebreo y significa oh día. Y ya había pues contado la historia de inclusive el Shabbat pasado acerca del leproso, ¿se acuerdan? Del Metzorah, para ser más exacto. Bien, entonces dice: no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Dice: cuando ustedes escuchen la voz del día, no endurecerán. Quiere decir que ya están duros. Quiere decir que el corazón humano ya viene duro por naturaleza y que solamente al escuchar la voz de Mashiach es que ese corazón se va a transformar. Y acuérdense que ya el profeta Ezequiel lo había dicho: yo quitaré de vosotros el corazón de piedra y daré un corazón de carne y haré que anden en mis mandamientos. Por eso no está un poco tan bien expresado cuando dice: no endurezcáis vuestros corazones. Es que no lo va a endurecer, es que ya están duros. Lo que estoy en el versículo 8, que está citando el Salmo 95, repito, está citando el Salmo 95. Y repito, ahí no dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis, como si la decisión fuera humana. Como que cuando escuches al Mesías no endurezcas tu corazón. No, es que ya lo tiene duro. Es una promesa lo que está diciendo aquí. Cuando escuches su voz, tú no endurecerás tu corazón. Es lo que está diciendo. Cuando tú escuches la voz de Él, ya tu corazón no va a estar duro. Por eso es necesario que sea Mashiach quien se revele. Como dice el apóstol Pablo en Gálatas, cuando Dios le tuvo a bien revelar a su Hijo en mí. ¿Cierto? ¿Cómo se conectaría esa expresión cuando escuche con el oído? Con el oh día, porque no es hoy sino oh día. Oh día. Cuando escuches, ¿verdad? Dice Hayom, dice oh día, cuando escuches su voz. Así dice, oh día, como si fuera una exclamación. Hayom, imbekolot tishmau al takshu lebavchem. Oh día, cuando... Parecía que estuvieran hablando al día. No. Está haciendo una exclamación. No, te voy a explicar. Es como cuando un poeta está exclamando, dice, cuando Pablo dice: oh profundidad de la riqueza, cuán insondables son sus caminos y sus inescrutables sus vías, ¿verdad? Está hablando como referente, hace una exclamación de la sabiduría y luego declara lo demás. Entonces aquí está diciendo: oh día, si cuando escuchen su voz, la voz del día, cuando ustedes escuchen la voz del día, ¿verdad?, no endurecerán su corazón. Como pasó allá en Masá, como pasó en Meribá. Fíjate tú la gran diferencia. ¿Qué pasó? Que allá el pueblo escuchó a Moisés y sin embargo su corazón se mantuvo duro. Y allí la grandeza y la diferencia entre Moisés y Mashiach. Que de hecho, cuando nosotros leemos cada año las haftará de las consolaciones, que son 7, acuérdense que la dinámica de esas haftará es que Dios envía: consuelen a mi pueblo. Los profetas van y tratan de consolar a Sión. Sión se rehúsa a ser consolada. Los profetas le dicen a Dios: mira Dios, es que Sión no se deja consolar. Y luego Dios le dice: yo soy quien te consuelo. Ya ves, es la diferencia. Moisés era un siervo nada más, pero no era Dios. No tenía la capacidad de, al hablar, producir en ellos una transformación de sus corazones, cosa que únicamente es posible a través de Yehoshua HaMashiach, quien es Dios sobre todas las cosas. ¿De acuerdo? Solamente cuando escuches la voz del día es cuando vas a poder experimentar esa transformación. Por eso, como dice en Filipenses, ¿verdad?, a vosotros se os ha concedido no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. Eso es un don. Recibiréis el don de Ruach HaKodesh. Si fuese decisión humana creer, entonces ya no sería un don. Diría: recibiréis el premio de Ruach HaKodesh. ¿Por qué? Porque listo, te lo ganaste por hacer una elección tremenda. Eres inteligente, estás conectado, ¿cierto?
pero no es un don es gratis, que no has hecho mérito para eso. Bueno, la sintaxis aquí en español está mal. Claro, total, porque no capta, y de hecho te está confrontando con Moisés por lo mismo. Oye, ¿no escucharon a Moisés en el desierto? Claro. ¿Y de quién fue que les dijo eso? Oh día, ¿verdad? Cuando escuchen su voz, no endurecerán su corazón. Como pasó, es que lo dice, como pasó en Meribá, como en el día de Masá, que traduce en tentación, pero es provocación, en el desierto. O sea, hay que conectarse bien. ¿Tiene O sea, sentido? hay que. Exacto, como, para poniendo un ejemplo, Claro, efectivamente, que allá en el pasado sí lo hicieron. sí lo hicieron. Allá sí se endurecieron, no porque ellos se hayan endurecido, sino que allá no se les removió la dureza. ¿Ya? No había ruach. Claro, no había descendido y no estaba aquí el propio, el señor de la casa, el dueño del cuerpo. ¿De acuerdo? No estaba el dueño de la casa, el que la había hecho. Entonces Moisés, por mucho que dijera, como cualquiera de nosotros hoy, nosotros podemos predicar y hacer cualquier cantidad de majestuosas enseñanzas y exhortaciones, pero es que cuando escucha a la persona la voz del día, la voz de Mashiach, ese día es que va a ser salva. Solo cuando escuche la voz de Odia, que es Mashiach, Claro. será la transformación del corazón. Solamente. Por lo demás, nosotros seremos como Moisés. O sea, ponen un condicional. Lo que pasa es que ahí ponen un condicional, si escucha, está mal. ¿Ya? Es cuando escuches su voz. Matai. Claro, no. Im, ¿Y que por qué no ponen matai? no es que matai es cuando, en hebreo. No se usa ahí. Entonces, ¿cuándo? No. Hayom im bekolot tishmau. Hoy, ¿verdad? O día, cuando escuches su voz. Es que cuando es pregunta, matai es pregunta, no se usa como acá, como en este caso. Pero ese cuando no es condicional, o es una eventualidad. No, es el evento, la circunstancia. No porque Cuando- sea condicional. No es condicional. No es si escuchas su Pero voz. se usa ahí para los dos sentidos. Claro, como ki también, como el ki que es cuando y sí también. ¿Ya? Se usa en hebreo así, son intercambiables. Ki e im se utilizan como esas palabras intercambiables para decir cuándo. ¿Ok? Simple. Bien, entonces dice, mira cómo dice a continuación, como pasó allá en el desierto, dice, donde ayer nisuni aboteijem. Entonces está más traducido a decir, donde me tentaron vuestros padres. No, me provocaron. Me provocaron vuestros padres. Me probaron, aunque habían visto mis obras 40 años. 40 años. Dice, Asher nishbati beapi, lo cual entré en juramento por mi nariz, ¿ya? Por mi nariz, por lo que representaba la indignación en contra del pecado, que no entrarían, ¿de acuerdo? Que no entrarían, dice, Asher nishbati Albaim shana akut bador bamar, y dije, Anto eile babhem, pueblo, vagadores de corazón son ellos, vagantes de corazón. Pero Tohei. totalmente extraño porque no dice eso. Así lo dice. Dice a En quienes el juró 10. En el 10. en el 10. Sí. Así lo dice. Asher nishbati be'api, dice, Albaim shana kut bador baomar. Am toei de babhem behem lo yadud rajai. Y ellos no conocieron mis caminos. Disgusté, dicen. No, ahí no dice de usted. ¿Cómo dicen? Nishbati be'api, no, akut. Akut significa contender, enviar el aguijón, la puya, lo que está diciendo ahí. No dice disgusté o enemisté. Dice Arbaim Shana Akut Bador. Akut significa enviar la puya, el punzón. Estaba la Torah ahí dándote y recordándote que eras pecador y te tenía ahí marcado. Dice, envié el aguijón contra esta generación y dije, Anto ei de Bavhem, pueblo divagantes de corazón son ellos, dehem lo yadud rajai, y ellos no supieron mis caminos. Dice, Alken, por eso, Nishbati be'api, entré en el juramento a través de mi nariz, dice, Im un el menuhati, no entrarán en mi descanso, en mi menuha, ¿ok? Dice, mirad hermanos que en ninguno de ustedes haya corazón malo de infidelidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice Hayom,
o sea, Mashiach, porque ninguno de vosotros se endurezca con engaño del pecado, porque participantes de Cristo somos hechos como tal de que conservemos firme hasta el fin el principio de nuestra confianza. Entre tanto que se dice Hayom im bekolot tishmau, o día cuando escuche su voz, al takshu levavchem ki meribá, no endurecerán su corazón como en Meribá. Porque algunos de los que habían salido de Egipto con Moshe, habiendo ido, provocaron, aunque no todos. Ahí está. ¿Por qué provocaron? Porque no habían conocido los caminos del Señor y era un pueblo que vagaba de corazón. O sea, lo uno lleva a lo otro. Si no conoces los caminos, empiezas a divagar, y cuando divagas se te ocurren las cosas más absurdas y ridículas. No sabes ya qué es lo que estás diciendo. Estás divagando. Una persona divaga y empieza a decir cosas incoherentes, ¿no? Entonces este pueblo que no conoció los caminos del Señor, de lo que es lo que están hablando allí. ¿Cuáles son los caminos del Señor entonces? A ver, los sacó de la esclavitud y de la idolatría, de la inmundicia, los pasó de manera sobrenatural por el mar y los puso al otro lado. Allí literalmente están los caminos de Hashem. Ellos no comprendían que el camino de Hashem significa una salida sin retorno al mundo, porque cuando atravesaron el mar se acabó el camino. Por eso no los llevó por la tierra, para que no les quedara grabado ningún camino, ¿cierto? Y dijo, por aquí pasaron una vez y no hay vuelta atrás. Ese es el camino de Hashem. Claro. Pero esa versión no la habíamos visto nunca de esa manera. Claro. Porque es evidente, pero uno no logra, como siempre la ve, geográfica. Claro, pero espiritual. Pero y en ocasiones hasta metafórica. No, ellos pasaron por el desierto. Sí. Sí, pero lo que en el fondo significa es que